invitación. Es un placer estar en vuestra casa, que también creo que es la mía, porque al fin y al cabo somos hijos del mismo Padre y la misma sangre que salvó la vida de unos salvó la vida de otros, independientemente del lugar en el que se reúnan. Gracias por la bienvenida. Nada más llegar ya he visto una cara que conocía, la Marcel, sonriendo. Y, vamos, me siento muy bienvenido también por el pastor y por todos los que me habéis saludado. Permitidme hacer una aclaración, porque creo que no he entendido bien la pregunta de Juan. Desde el año 57 el edificio está donde está. Servidor está en la iglesia desde el año 91. Y una vez aclarado, pues quería explicaros que he escogido este texto porque a veces me gusta volver un poco a las raíces. Nosotros tenemos una fe que no está basada en doctrinas, no está basada en rituales, no está basada en iglesias, sino que está basada en hechos históricos. La fe cristiana, el fundamento de la fe cristiana está en el estudio y el conocimiento de la Escritura. Entonces, este texto me gustó porque apunta al corazón, al fundamento, y pensé pues, que sería un buen texto para compartir con vosotros. La palabra de Dios empieza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta frase es maravillosa, porque Dios, nuestro Dios, no tiene necesidad ninguna de nada de lo que Él ha creado. A nivel relacional, el Señor no necesita a nadie. En el seno de Dios hay 3 personas que están en una relación eterna, permanente y plenamente satisfactoria. Nuestro Dios es un Dios bueno en su naturaleza. Lo que sale de Él de manera natural, al revés que nosotros, es amar, es hacer lo bueno. Es un Dios que estuvo siempre ahí, que jamás nació y jamás morirá. Y entonces su amor llega a un extremo tal que, sin tener necesidad de nada ni de nadie, Él tomó la decisión de crear el universo. Crear el cielo, la tierra, dentro de la tierra las formas de vida vegetales y animales, y como culminación de los seres vivos nos creó a nosotros, a los seres humanos. Hombre y mujer nos creó el Señor. Estos seres humanos que el Señor creó, los amó de tal manera que, además de darles la vida, les dio algo que es igual de bueno o incluso mejor. Les envió su palabra. El Señor a esas criaturas suyas les explicó cómo tenían que vivir para ser felices. Y entonces les dice: mirad, creced, reproduciros, llenad la tierra, gobernad la creación, tened cuidado de toda esta tierra que yo he creado para vosotros, uniros en matrimonio, formad una sola carne, una sola unidad. Todo lo que hay en la tierra es para vosotros. Podéis comer la fruta de todos los árboles, excepto de uno. Por respeto a mí, no debéis comer, dijo el Señor, del árbol del bien y del mal. Es el único árbol que te está vetado. Esta palabra fue el mejor regalo que el Señor les dio. Y si los seres humanos hubiéramos seguido esta palabra, habríamos disfrutado de una vida llena de significado y de amor. Habríamos tenido plenitud para siempre. Y todo lo que hay en la tierra habría sido una bendición para ellos y para nosotros. ¿Qué hicieron estos primeros seres humanos? Pues lo contrario de lo que el Señor había dicho. Dominar la tierra les pareció poca cosa. Y entonces ellos tomaron una decisión que en ninguno de los casos, en ninguna, jamás tuvo la más mínima posibilidad de prosperar. Las criaturas tomaron la decisión de que querían ocupar el lugar del Creador. Ellos estaban convencidos de que si tomaban del fruto del árbol del bien y del mal, iban a ser como el Señor, iban a ser dioses. Y además pensaron que precisamente por este motivo
Dios les había prohibido que comieran de ese fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces, con esta motivación, con este corazón maleado, comieron el fruto que el Señor les había prohibido. Y como consecuencia de este acto, teniéndolo absolutamente todo, se quedaron sin nada. Ese Dios creador pasó de ser alguien con quien hablaban, alguien que les enviaba su palabra, a ser un desconocido del cual había que esconderse porque le tenían miedo. Y lo peor de todo, la muerte, la dura muerte, entró en sus vidas y en las nuestras, y nacía el mundo que nosotros conocemos. Pero aún así, aún en una situación como esta, la reacción del Creador fue una reacción llena de amor. El Creador les volvió a enviar su palabra. El Señor les explicó lo que iba a pasar a partir de aquel momento, pero además les dijo que Él, su Dios, iba a poner remedio y que iba a arreglar todo ese desastre que habían provocado ellos a través de un descendiente suyo, de un hijo, de un descendiente de la mujer. La creación que ellos habían estropeado iba a ser restaurada en el futuro. La humanidad también. Y las cosas volverían y volverán a ser otra vez tal y como Dios las había previsto. Entonces, a partir de ese momento, el Señor empieza a actuar en la historia. Las generaciones, las etapas, se han ido sucediendo una detrás de la otra hasta hoy, y Dios ha ido interviniendo en esta sucesión histórica. Y lo ha hecho con una intención muy clara y muy bien definida: cumplir con su promesa. Es decir, introducir en el mundo a ese descendiente que lo iba a restaurar todo. Y Dios, si me lo permitís, ha intervenido en nuestro mundo durante todos estos siglos de dos maneras. Por un lado, actuando. Es lo que la propia Escritura denomina como las grandes obras, los grandes prodigios del Señor. Es decir, con hechos, con acontecimientos que el Señor directamente ha provocado o bien que ha permitido para que las cosas, para que el devenir histórico fuera de una determinada manera y llegara a un determinado punto. Pero por otro lado, el Señor ha intervenido en el mundo hablando, porque Dios ha continuado enviando su palabra. Y lo ha hecho, igual que en los primeros tiempos, para decirnos cómo vivir para ser felices. Pero además, también lo ha hecho para que nosotros, los seres humanos, fuéramos conscientes de la actuación de Dios en el mundo, para que cuando ese descendiente prometido, cuando el Hijo de Dios entrara en el mundo, lo pudiéramos identificar como tal. La palabra que Dios fue enviando fue registrada por escrito, para que todas las generaciones pudieran beneficiarse de ella, incluida la nuestra. Para que esas palabras del Señor, llenas de sabiduría, llenas de vida, pudieran llegar a todas partes y a todos los tiempos. Los primeros 39 documentos de la Escritura los llamamos Antiguo Testamento y recogen precisamente todo esto. Los otros 27 reciben el nombre de Nuevo Testamento y recogen la entrada del Hijo de Dios en el mundo y todo lo que se deriva de ella. El texto que hemos leído hoy, o que hemos leído entre todos, gracias por la lectura antifonal, es una costumbre que no tenemos en nuestra iglesia y me he sentido muy bien. Este texto se encuentra en el Nuevo Testamento, en esa segunda parte. El autor Pedro pertenecía al pueblo judío. El pueblo judío no es un pueblo cualquiera, desde luego no lo es para los creyentes, pero para aquellos que estáis aquí o que escucharéis esto y no os identificáis con nosotros, quizás todavía, tampoco es un pueblo cualquiera. Su historia no deja indiferente a nadie, sobre todo la más reciente. El pueblo judío fue, en los tiempos anteriores al nacimiento de Jesús, el depositario de las palabras que Dios iba enviando.
los 39 libros del Antiguo Testamento fueron entregados a la humanidad a través de Israel. Y hasta que llegó Jesús, fue Israel el encargado de custodiarlos. Pero no solamente esto, el Hijo de Dios, el descendiente prometido, nos llegó a través del pueblo judío. Y llegó en tiempos de Pedro, y Pedro fue un hombre que quedó impactado por el Hijo de Dios. Pedro siguió al Hijo de Dios con fidelidad mientras estuvo en carne y hueso en la tierra, y después de la muerte de Cristo, Pedro le continuó sirviendo, gobernando la comunidad de sus discípulos, una comunidad que se iba extendiendo tanto en número como a nivel geográfico. Conservamos 2 cartas de Pedro, el texto que hemos leído está en la segunda, y ambas cartas se dirigen a la globalidad de los discípulos, no a una persona concreta. Y Pedro, en este texto, está haciendo referencia precisamente a esta escritura, al conjunto de los 66 documentos que contienen todo lo que Dios ha dicho en el pasado, pero que es relevante para el presente. Y yo os quería pedir que pusiéramos la atención en 3 cuestiones, algunas ya las hemos mencionado, intentaré no repetirme, pero los 3 aspectos que yo os quería comentar hoy eran el origen de la Escritura, la autoridad de la Escritura y mi relación con la Escritura. En cuanto al origen, fijaros en el último versículo que hemos leído, el 21. Dice que, perdonad que mi versión es un poco diferente de la vuestra, nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos está diciendo que los documentos bíblicos provienen del Dios creador. Han sido escritos por personas. Estas personas no son las que han generado el contenido de los diferentes documentos. La profecía no ha venido por iniciativa del profeta, sino que fue Dios quien la puso en el corazón del profeta. Han estado guiados los escritores humanos por el Espíritu Santo. No han escrito lo que salía de su propio corazón o de su imaginación. Han escrito lo que Dios les llevaba a escribir. Cada escritor humano lo ha escrito en su idioma, con su vocabulario, según su forma de ser, con sus propias palabras, con su estilo personal. La forma la puso el escritor humano, pero de ninguna manera los hombres que escribieron las Escrituras han generado el contenido de lo que estaban escribiendo, sino que fue el Espíritu Santo quien lo hizo. En cuanto a la autoridad de la Escritura, hay 2 referencias en este texto. En el versículo 16 nos habla básicamente de la autoridad de los Evangelios y del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dice que no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La mayoría de las personas destinatarias de estas cartas, hemos comentado que iban dirigidas a todas las iglesias, los destinatarios originales eran gentiles que estaban esparcidos por diferentes provincias y lugares del Imperio Romano. Fuera de Judea, en el resto de las provincias del imperio, se creía, lo habitual era creer en la existencia de dioses y diosas. Y estos dioses protagonizaban historias mitológicas que circulaban por el imperio. Pero es que además, en tiempos apostólicos, por las propias iglesias cristianas, circulaban falsos maestros, el propio Pedro va a hacer referencia a ellos, que utilizaban el recurso de las historias fantásticas como herramienta para difundir sus enseñanzas. Y entonces Pedro quiere evitar que los discípulos de Jesús crean que las enseñanzas de los apóstoles están al mismo nivel que las historias inventadas tanto de unos como de otros.
Todo lo que los apóstoles y sus discípulos han escrito en los evangelios y en las cartas no son historias fantásticas, sino que ellos han sido testigos, han visto y han vivido lo que están escribiendo. Están escribiendo de hechos y realidades vistos en primera persona, no de historias mitológicas como estos gentiles estaban acostumbrados a escuchar. La segunda referencia a la autoridad de la Escritura está en, otra vez, el versículo 21, porque es una autoridad que precisamente tiene que ver con el origen. Mirad, yo trabajo en una empresa relativamente grande. Os lanzo una pregunta a los que quizás trabajáis en una empresa relativamente extendida. Imaginaros que mañana, lunes, 8 de la mañana, 9, la hora que empecéis, llegáis a vuestro puesto de trabajo, encendéis el ordenador, vais a la bandeja de correo y os encontráis con un email de vuestro inmediato superior. Bueno, es algo muy habitual, ¿verdad? Pues seguramente será alguna información, a lo mejor nos está convocando a una reunión, a lo mejor nos está haciendo alguna pregunta. En cualquier caso, no nos va a extrañar haber recibido este correo, vamos a intentar darle respuesta lo mejor posible y continuar trabajando. Ahora tú imagínate que mañana, pues, lo mismo, llegas a tu puesto de trabajo, te vas a la bandeja de correo y te encuentras con un correo electrónico del director general. ¿Qué va a pasar? Pues vas a tener un susto tremendo. Vas a dejarlo todo, vas a abrir ese correo enseguida, te lo vas a leer al milímetro y de la manera más rápida, más eficiente posible vas a intentar darle respuesta. Y es que al final el mismo mensaje, el mismo correo, la misma palabra, enviado por una persona o enviado por otra persona, es diferente. La autoridad de un mensaje está directamente relacionada con la persona que emite ese mensaje. Mirad, la escritura que tenemos en las manos, sea en el libro, sea en el móvil, en la tableta, donde la tengas, pero la escritura que tenemos en las manos no ha salido de ningún director general de ninguna empresa. Ha salido del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios que interviene de manera soberana en la historia humana, en tu vida y en la mía, del Dios que ha cumplido todas sus promesas y sobre todo la de enviar a un descendiente para restauración de todo. Todo esto nos lleva a que esta escritura es la palabra que mayor autoridad tiene en el mundo y en nuestras vidas. Y además, versículo 20, no puede ser objeto de interpretación privada. ¿Qué significa esto? ¿Significa que yo no puedo interpretar la escritura por mí mismo? ¿Significa que yo tengo que seguir la interpretación de la Biblia de un determinado sacerdote, iglesia, organización, predicador? De ninguna manera. Dios no le ha dado a nadie, ni a una persona, ni a un colectivo, a nadie le ha dado Dios la interpretación auténtica de la Escritura. No hay nadie que tenga autoridad para levantarse y decir mi manera de entender la Escritura es la correcta y todos tenéis que seguirla. Cada uno de nosotros, con humildad y con temor del Señor, tenemos acceso libre a la Escritura inspirada para estudiarla e interpretarla. Somos linaje de sacerdotes. A través del Señor Jesús tenemos acceso directo al Padre. Pero, queridos, cuidado. La interpretación de la Escritura la tenemos que llevar a cabo según los criterios de la propia Escritura, no según los criterios de mi cultura o de mi denominación cristiana. La Escritura tiene autoridad sobre nosotros y no nosotros sobre la Escritura. Cuidado, la Biblia tiene su origen en Dios
Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, lo tenemos que hacer con la humildad de ir a descubrir qué es aquello que Dios quiere decirme a mí y no qué es lo que yo quiero hacer que Dios diga. No podemos utilizar la Biblia para justificar nuestras creencias, nuestros actos, nuestra conducta. Es la Biblia la que me dice a mí lo que tengo que cambiar para seguir al Señor. No soy yo el que tengo que forzar la Escritura para forzar a Dios a adaptarse a mis creencias y a mi conducta. Nuestra manera de interpretar la Biblia va a decir mucho del respeto y del temor que tengamos hacia el Señor. La Biblia tiene, por venir de quien viene, plena autoridad sobre nuestras vidas, sobre la Iglesia y en el mundo entero. Y esta autoridad la tenemos que respetar con temor y con reverencia. En cuanto a nuestra relación con la Escritura, el libro más reciente de la Biblia, el Apocalipsis, fue escrito muy probablemente en los años 90 del siglo I. Por lo tanto, han pasado más de 1900 años. Y hoy en día, en esta primera mitad del siglo XXI, estamos absolutamente saturados de información. Tenemos mucha más información de la que podremos asumir en toda nuestra vida. Y además, la verdad y la mentira se mezclan en la red, que se ha convertido en la gran plaza pública de todas las voces que pretenden ser escuchadas. De tal manera que ya es imposible distinguir entre la una y la otra. De hecho, somos tan hipócritas, la sociedad, que a las mentiras de Internet les llamamos posverdad o les llamamos fakes, porque parece que si lo dices en inglés no es tan mentira. Pues sí, aunque lo digas en inglés, un fake es una mentira, lo siento. Y entonces, en el texto que acabamos de leer, el apóstol Pedro nos da un consejo y nos dice que, versículo 19, de esta manera nos es confirmada la palabra profética, a la cual hacéis muy bien de atender como una luz que alumbra en la oscuridad. Esta frase es muy densa. Con esta frase sola se puede hacer una predicación, pero permitidme destacar tres aspectos. El apóstol Pedro nos está diciendo que el entorno, el medio en el que nos movemos es oscuro. Vivimos en un mundo de oscuridad. Queda poco, queda algo, pero queda poco de ese mundo que el Señor creó para que los seres humanos fuéramos en él plenamente felices. Hemos convertido la tierra en un lugar difícil para la vida y, por desgracia, la muerte pesa como una losa en nuestras vidas, la de las personas que amamos y la nuestra. Pero hay un segundo aspecto, y es que hay luz en la oscuridad. Los que vivimos en una ciudad como Barcelona estamos poco acostumbrados a una oscuridad absoluta, porque en nuestra ciudad siempre hay alguna luz encendida. ¿Qué pasa cuando los que vivimos aquí en la ciudad nos vamos al campo y ya no digamos si nos vamos, por ejemplo, a un país africano del tercer mundo? Ahí vemos lo que es la oscuridad de verdad. Siempre me ha llamado mucho la atención que una de las 10 plagas de Egipto fueran precisamente las tinieblas. Fueron la 9ª, es decir, la justamente anterior a la definitiva. Y dice que la oscuridad era tan intensa que dice la Escritura que se podía palpar. Y fijaros, una frase que yo creo que en los últimos años ha cambiado, tiene mucho más sentido del que había tenido. Dice que nadie pudo moverse de su lugar durante 3 días. Sabemos lo que es no poderse mover de nuestro lugar, ¿verdad? Un virus microscópico hace 3 años nos tuvo encerrados no 3 días, semanas. Pues el virus que tuvo a los egipcios encerrados en su casa fue la oscuridad, de lo densa que era. Y cuando en esa oscuridad aparece una luz, de golpe, eso nos da paz, nos da descanso, nos da esperanza. Vemos que hay un camino. Concentramos toda nuestra atención en esa luz. Y eso nos lleva al tercer aspecto que os quería comentar de este versículo.
Y es que el consejo que nos da Pedro, o el Espíritu Santo a través de Pedro, es que debemos poner atención a esa luz. Mirad, lógicamente, el conocimiento de las diferentes áreas académicas, las ciencias, las letras, las artes, todo ese conocimiento es bueno. Es bueno conocer nuestra cultura y nuestro tiempo. Daniel conocía muy bien la cultura babilónica. Incluso, permitidme, es bueno conocer esas mentiras que circulan por Internet para saber qué es lo que se cuece en nuestra sociedad. Pero con dos salvedades. Nuestra vara de medir, lo que tenemos que tener en la base de nuestro corazón y de nuestra mente, es la palabra profética. La palabra de Dios tiene que estar en la base de nuestro pensamiento, de nuestra mente y nuestro corazón. La Escritura es la base con la cual nos enfrentamos al mundo, a su conocimiento y a su cultura. La Biblia es la que nos da los criterios, las herramientas para entender el resto. La Biblia es la linterna, la luz con la que enfocamos la oscuridad alrededor y todo lo vemos y lo entendemos a través de sus enseñanzas. Y a la hora de fijar nuestra identidad, la pauta para nuestras creencias, para nuestra conducta, cuando queremos saber cómo es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios, qué está haciendo, qué hará, qué esperanza hay para mí, qué esperanza hay para esta tierra, para este mundo, aquí solamente hay una voz autorizada de la cual podemos extraer conocimiento y es la palabra profética segura. Claro, entonces estoy pensando sobre todo en las personas que nos acompañan y que no se acaban de identificar con nuestra fe. ¿Cómo se puede pretender en el año 2023, con todas las voces que están circulando, que haya una situada a un nivel de autoridad y de fiabilidad tan elevado como el que Pedro le da a la Escritura? ¿Cómo es posible? Pues mirad, permitidme retroceder un poquito en el tiempo. En el antiguo Israel, a nivel moral y espiritual, hubo temporadas de todo tipo. Hubo momentos en los cuales Israel escuchaba la voz de Dios y la ponía en práctica. Pero hubo muchos otros momentos en los cuales Israel escuchaba todas las voces de las naciones gentiles alrededor y esto les llevaba a adorar a todos los dioses menos al suyo, o incluso a veces compaginar el culto a los dioses gentiles con el culto a Jehová. Ante esta situación, la reacción del Señor era enviar más palabra y lo hacía a través de los profetas. Uno de estos profetas se llamaba Isaías. Profetizó justamente en un momento en el cual Israel escuchaba las voces de los dioses gentiles en lugar de escuchar la palabra de su Dios. Y entonces Isaías, o el Señor a través de Isaías, dirige estas palabras a los dioses gentiles. Pero también son unas palabras dirigidas a todas esas voces que se alzan en nuestro tiempo. Y dice lo siguiente el Señor: presentad vuestra demanda, presentad vuestras pruebas, dice el soberano de Jacob. Venid y declarad las cosas del futuro. Explicadnos cómo ha sido el pasado, que le vamos a poner atención, y veremos si se cumplieron vuestros pronósticos. Hacednos saber lo que va a acontecer. Anunciad las cosas que de ahora en adelante van a suceder, para que veamos que sois dioses. O mejor aún, haced un prodigio, bueno o malo, pero hacedlo, que nos deje admirados, y entonces lo comprobamos entre todos. No es una cita textual, pero eso es lo que dice el texto. El resumen de ese texto es ese refrán que dice que hechos son amores y no buenas razones. Palabras, 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 más palabras, razonamientos, discursos, filosofías, en todos los sentidos, más de los que podemos asimilar, pero la palabra de Dios tiene la solidez de los hechos. Todo lo que Dios ha anunciado en su palabra lo ha acabado cumpliendo. No hay nada en lo que Dios haya mentido, se haya equivocado o se haya despistado.
y todo está por escrito. Los que hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios, creemos en una palabra profética, a diferencia de todas las demás, confirmada por los hechos históricos. Y de la misma manera que ayer, el Señor hoy, en el siglo XXI, nos envía su palabra para decirnos a nosotros, sí, a nosotros, a la gente del siglo XXI, que lo sabemos todo, que no necesitamos que nadie nos dé lecciones, que vamos de sobrados, que evidentemente Dios no tiene nada que hacer en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Pues al hombre y a la mujer del siglo XXI, Dios, lleno de amor, les envía su palabra para decirnos cómo ser felices. El Hijo de Dios prometido, Jesucristo, introdujo en este mundo el reino de Dios. El reino de Dios es esa manera de gobernar y de vivir que hubo en la tierra antes de que en nuestro corazón naciera ese deseo absurdo y maligno de ser como dioses. Y con Jesús, esa forma de vida vuelve a establecerse en la tierra, no de manera universal, sino entre sus discípulos de manera imperfecta. Y este reino, esta manera de vivir, de relacionarse, tiene el fundamento más sólido que nadie en el mundo pueda tener, que es la revelación del propio Dios. Dios se revela porque nos ama. Él no tiene necesidad de nadie. No necesita que nosotros estemos aquí reconociéndole. Él es Dios independientemente del reconocimiento de sus criaturas. Nosotros no le estamos aportando al Señor mayor grado de divinidad o de grandeza aquí cantándole o adorándole. Dios se revela porque nos quiere. Él quiere para cada uno de nosotros la mejor versión de nuestras vidas y por eso, entre otras cosas, nos anuncia lo que ha hecho y lo que hará. Y por descontado, el principal motivo por el que Él nos envía su palabra es que su mayor deseo es vivir eternamente con cada uno de nosotros. Hace 2000 años, esta palabra se hizo carne. Dios entró en su propio mundo. El Creador entró en su creación. Lo hizo como un ser humano, llegando al mundo de la misma manera que hemos llegado todos. Vivió en las mismas condiciones que nosotros, dentro de una cultura, hablando un idioma y probablemente dos, formando parte de una familia, de una nación y de un imperio. Y en su contexto, Él fue capaz de vivir su vida de acuerdo con esa palabra que encarnaba. Y lo hizo con un propósito: rescatar nuestras vidas y cumplir de esta manera la promesa que el Señor había dado en los inicios de la creación. Hoy en día, y con esto ya acabamos, hoy en día nosotros también formamos parte de una familia, de un país, de una cultura. Hablamos 2 idiomas, la mayoría de nosotros, formamos parte de una sociedad y tenemos que decidir. ¿Nos vamos a dejar guiar por la corriente de nuestra sociedad alrededor? ¿Por la oscuridad que hay alrededor nuestro? ¿O vamos a ser capaces de enfrentarnos cada uno a sí mismo, enfrentarnos a la sociedad y al mundo, teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Cuál será el fundamento que vamos a poner en nuestra vida? ¿Qué es lo que va a marcar mi identidad, mis razonamientos, mis criterios, mi trayectoria de vida? Dios reclama ese papel para Él y para su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Es una decisión muy importante. En nuestras manos está el papel que le queramos dar al Señor y a su palabra en nuestras vidas. Es nuestra decisión. Y ojalá, queridos hermanos, la gracia del Señor Jesús esté en cada una de las decisiones que tomemos, los que estamos aquí, los que quizás escucharán este mensaje en otro momento y todos aquellos que escuchen el mensaje del Evangelio a lo largo de sus vidas. Muchas gracias.